Tengo un mensaje loquillo ahora. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto Yo he vivido siempre en una cuadrícula del barrio de Salamanca que da entre Don Ramón de la Cruz, Jorge Juan y ya, Jorge Juan, donde mis padres y mis abuelos tenían una casa familiar que iba de la calle Jorge Juan a la calle Goya, todo ese, donde hay una gasolinera ahora, ese era el jardín donde mi abuela jugaba al aro. Este mínimo, ves que es un mínimo el local. En este lugar hubo un sanatorio pequeño en donde mi madre vino a dar a luz. un ejemplo, que eres rubia y que fumas, que no crees que Occidente sea un monstruo de barbarie. Era el mismo portal, creo que el 31. Este se construyó en 1880. Yo viví aquí hasta que me casé. Y esa infancia de los años 50, ¿cómo la recuerdas? ¿Cómo era la vida en un barrio de Madrid como este, que es el barrio de Salamanca? Pero era fantástico, era una vida muy de barrio. Aquí había muchos tenderetes con cómics que se alquilaban, que se cambiaban. Era un barrio mucho más popular de lo que la gente piensa. Esto no es un barrio de gente adinerada, sino un barrio, digamos, de mucho tipo de gentes. El Pilar era un colegio interclasista también maravilloso. Yo guardo un gran recuerdo en el colegio y fui además director de la revista, como Fernando Sabater, como Luis María Ansón, como Juan Luis Cebrián. Está en Castelló. En Castelló. Castelló 56. Por ejemplo, nuestro amigo Resines, él estudió en el Pilar, pero en el Pilar de Santa María, que es el Pilar que está en el barrio Niño Jesús. Ah, vale. Siempre decíamos que los auténticos éramos los de Castelló. Había una rivalidad ahí, ¿no? Un edificio fabuloso, neogótico, que está entre las calles, ocupa una manzana que va de General Pardiñas, Ayala, Príncipe de Vergara y Castelló. Don Francisco en el cuarto en literatura, pero la verdad es que no soy de los que le ha marcado un profesor decisivamente. Me ha marcado sobre todo los libros y el poder acceder a ellos. Y me han marcado más las asignaturas que los profesores. Entonces, en mi época, había una asignatura en el bachillerato de varios años que era literatura. Ahora no, es un desastre. Ahora es un apéndice de la lengua. Entonces era una historia de la literatura como Dios manda. En cuarto, en quinto, en sexto, en preu, estudiabas historia de la literatura. Universal, además. Por eso me acerqué yo a Shakespeare. Y por eso hice clásicas luego. La verdad es que el concepto de lectura obligatoria me ha sorprendido mucho y no he estado muy de acuerdo con él, porque si hay algo que es voluntario debe ser la literatura. Si la gente no quiere leer, que no lea. A mí me tiene sin cuidado, ¿no? Si no le apetece. Hay que darle las posibilidades de que puedan leer publicando libros, auspiciando planes de lectura, pero sin obsesionarse con el tema. Hay gente que haga lo que le dé la gana, ¿no? Hay gente que prefiere, pues qué sé yo, cultivar setas que no leer libros, ¿no? Y luego has sido un gran defensor del cómic a lo largo de tu vida. A lo largo de mi vida, toda la vida, porque yo de pequeño, mi padre tenía una maravillosa instalación de tren eléctrico, Merklin, que era toda una habitación en Pozuelo de Alarcón, donde veraneábamos, fíjate, veraneábamos en Pozuelo. Y entonces, en esa habitación había distintos trenes que funcionaban todos perfectamente, incluso funiculares, o sea, una iglesia que tocaba la campana, todo era maravilloso. Y yo en cambio prefería leer tebeos a estar en ese mundo, ¿no? Porque como lo tenía, pues no le daba tanta importancia. Bruguera sí, pero menos, me gustaba más el cómic de tipo aventurero, heroico, pero también leía tebeos de broma, de chistes. Y me comentabas que en el Pilar llegaste a interpretar a Shakespeare precisamente con Sabater, ¿no? El padre, él le hacía de mi padre, el rey Duncan, y ella era Malcolm, era el tipo que luego sucedía a Macbeth en el trono de Escocia. Era un papel ni pequeño ni grande, pero majo, y lo pasé muy bien.
Para mí esos días de ensayos teatrales fueron los días más felices de mi vida. La infancia es el venero de todo, donde sale todo. Nuestra única patria es la infancia, ¿no? Quise hacer filosofía y letras desde siempre, pero mis padres me insistían en que hiciera derecho y que luego me dedicara a lo que me diera la gana, pero con una carrera normal. Y yo entonces tenía una novia que la llevaba yo un año, y si le esperaba un año podíamos empezar filosofía los dos. Las hicimos. Lo que pasa es que luego la pobre se murió en un accidente de automóvil a los 19 años. Oh. O sea que eso me dejó marcado. ¿Eso te marcó entonces? Sí, sin duda. Todavía, ahora acabo de sacar un libro, los poemas de Rita, en que aparecen algunos de los poemas inspirados desde 1970 a 2025. Y ella era Rita. Rita, Macau, era catalana. ¿Y tu padre cómo se lo tomó cuando le dijiste que te abandonaba? Bien, ¿Sí? eran liberales. Nunca, no, yo acepté lo de derecho porque estaba pensando en lo de mi novia, ¿sabes? Empezar con mi novia. Pero nunca fueron ni positivos. Mis padres eran cojonudos. Pero en cambio, o sea, quiero decir, ellos habían tenido una educación férrea porque tu abuelo era general. Eran los dos generales. Los dos generales. Pero los dos eran gente liberal también. Por ejemplo, mi abuelo Luis de Cuenca y Fernández de Toro era jurídico militar, que no es lo mismo que militar puro. Y el otro, general de infantería, una persona encantadora, maravillosa. Y yo siempre, los militares me han parecido gente muy amable. Otro ejemplo que el multiculturalismo es un nuevo fascismo, solo que más hortera. Tengo algunos poemas sobre la Navidad muy negativos. Por cierto, que Tim Burton me interesa mucho. Sí, Tim Burton, que empezó en Disney y luego se desvió hacia otros derroteros. Pero hay que decir que Walt Disney fue uno de los grandes genios del siglo XX. Total. Y que desautorizarlo como hacen algunos Ahora, ¿verdad? me parece injusto, porque es un genio total. Estamos pasando por la calle Goya, donde solo existe un sitio que era el mismo de siempre, que es el Viena Capellanes, que era de la familia de los Baroja en el siglo XIX, porque esta firma tiene muchos años. Empezó en la casa de los Capellanes, que está muy cerca del Corte Inglés del centro. Es Viena, ¿verdad? Sí, sí. Pero esto no tiene 100 años probablemente. Pero la firma sí, la marca sí. Y los Baroja lo vendieron al encargado. Y yo creo que es la familia del encargado la que ha sido durante todo este siglo. Es la propietaria de Viena. Todo lo demás ha cambiado. Mira, aquello por ejemplo que vemos allí, la audiología universitaria, eso era un Aguilar, una librería Aguilar. La barrio de Salamanca tenía unas librerías fabulosas. Esa de Aguilar, otra en Serrano con Jorge Juan. Fíjate, las librerías que son cada vez más escasas. Y otra muy cerca de aquí, se llama Procultura, que es donde yo compraba también los libros. Claro, no había tampoco tantas diversiones cibernéticas y la gente compraba libros. Ahora se venden poquísimos libros. Hubo una obsesión con que todos los niños tenían que llevar su tablilla, que es como llamo yo a la tableta, que debe llamarse tablilla, como las tablillas mesopotámicas, las tablillas romanas. Pues todo el mundo que tenía que llevar la tablilla y eso no ha servido más que para embrutecer a la gente. Luego, Luis Alberto, tú viviste de lleno la movida, ¿no? La viví de una manera muy directa y muy en primer plano, en el sentido de que pues mi poesía yo creo que fue una poesía que acompañaba mucho a la manera de ser de la movida, ¿no? Mi Caja de Plata o El Otro Sueño. Pero siempre, en mi caso, lo que no hice fue, por ejemplo, faltar un solo día a mi trabajo, ¿sabes lo que te digo? Sí. O sea que yo Una cosa no quitaba la otra. podía irme de juerga, pero yo a las 8 de la mañana estaba en el consejo. Y se murió mucha gente, amigos míos. Hombre, Por aquella cosa que dijo Tierno, de que a colocarse al loro, ¿no? Que es un disparate.
porque no da importancia a lo que sí la tenía, ¿no? Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola mi amor. La compró mi padre en el 73, me casé en el 74 y desde el 74 hasta el 2000 estuvo habitada. Y sigue habitada, lo que pasa es que yo duermo en casa de mi mujer en el centro Colón, pero esta es mi casa en el sentido de que vengo aquí a trabajar. Hay 50.000. Unos 50.000 libros. Tallar los libros es un verbo que se utiliza mucho en biblioteconomía. Como yo soy director de la Biblioteca Nacional, me lo sé. Entonces, consiste en que no se puede, cuando tienes una biblioteca muy numerosa, clasificar los libros por orden alfabético o por géneros, porque tienen diferentes tamaños. Tallar los libros significa optimizar el espacio que tienes para colocar libros a base de tallarlos y que quepan todos los del mismo tamaño, aunque sean de diferentes temas. Creo que tú aprendes a leer a través de una colección de clásicos adaptados para niños, ¿puede ser? Bueno, aprender a leer no, pero sí, evidentemente me fascinó la literatura a partir de la colección Araluce. ¿La tenemos por aquí? Sí, tenemos aquí. Tenemos dos ejemplares que he comprado para cada uno de mis hijos. Ajá. No, ahora ha tenido mi hija un hijo. Tengo 2 nietas y un nieto. ¿Te refieres a tu hija Inés? Inés, sí. Creo que Inés, su nombre es por un personaje de Pérez Galdós. Sí, de Pérez Galdós, Inés de Santorcaz, que es la novia de Gabriel de Araceli, protagonista de la primera serie de los episodios nacionales de Don Benito Pérez Galdós. Tengo varias ediciones de ¿Pero Benito. te gustó mucho el personaje? Me enamoré de ella, entonces quiero decir. Esta, ¿Son los mismos o luego los adquiriste posteriormente? no, algunos son los mismos, pero los demás son... Qué bonita. Yo me he educado en esto. Por de cuño significa que son como las monedas cuando están perfectas. Te dan una moneda de 5 céntimos que siempre están hechas polvo y de repente están relucientes, por eso. Por dar una pincelada de algunos de los ejemplares predilectos de tu colección como bibliófilo, ¿cuáles serían? Pues sería, por ejemplo, la primera edición de Drácula de Bram Stoker, 1897, sería El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, 1886. Los 5 tomos de Baudelaire que dedicó a Poe. Son tan importantes porque Baudelaire fue el que instaló en la Logia Mayor de la Literatura Universal a Poe, de la biblioteca de Pedro Novelda Aguilar, donde leía a Juan Ramón Jiménez y fue mi primer poeta. Juan Ramón Jiménez. Sí, lo leí con avidez a los 11, 12 años. Y entonces lo imitaba de una manera servil. Pero lo habían traducido ellos a la Avenida Tagore y también leía a Tagore. Imitaba también de manera servil a Tagore. También somos los cowboys y los mosqueteros. Pero lo que te quiero decir es que en mi casa había afición a la literatura, pero relativa, en el sentido de que mi padre era abogado. Mi madre tenía una afición a la historia brutal. Me hubiera gustado mucho que fuera académico de la historia como lo soy. ¿Por qué es tan importante Shakespeare? Bueno, porque agota el hecho humano, cubre todo el espectro de la psicología humana. Yo soy el albacea de Jim Ferré en Madrid. En esta misma mesa, en este mismo despacho, había abierto una edición ilustrada por Doré de los cuentos de Perrault, Charles Perrault. Entonces estaba abierto por una lámina en la que aparecía el lobo disfrazado de abuelita en la cama con Caperucita, con su tocado de dormir, etc. Entonces a mí me habían dado un cassette que decía, yo oía en el cassette simplemente ta 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 ta. Yo dije al ver la edición de Perrault, hola mi amor, yo soy el lobo. Así, Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola mi amor, yo soy el lobo. me hizo 2 álbumes. Ahora hacemos un álbum de poemas eróticos. Y sin ánimo de que te enemistes con el director del programa Cowboys de Medianoche, en esta casa es donde se escucha a Schulz. No, Schütz. Por ejemplo, estos 2. Tengo más. Y luego esta es muy bonita, esta es Quimilda, la heroína. Esta es vienesa de 1990 y es la heroína de los Nibelungos. Yo soy muy aficionado a la mitología germánica. Es la edición en revista de Bartleby de Scrivener, el mejor cuento yo creo que se ha escrito nunca. Y esta es la edición en revista. Una revista de 1853, estadounidense. ¿Cuál es tu próximo objetivo bibliófilo? Hombre, sería
Potocki, por ejemplo, es el escritor, un conde polaco que escribía en francés y que murió suicidándose con una bala que había ido puliendo para pegarse un tiro en un determinado momento. Eso me encanta. El manuscrito encontrado en Zaragoza, la película de Wojciech Haas, el polaco, que hoy estamos celebrando su centenario y que tengo también una jornada en la Filmoteca dentro de poco. Dime atrocidades que cuestionen verdades absolutas. Me rebelo contra el woke antes de que existiera el woke. Yo no